Me llamo Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler y estoy aquí para contar mi historia. Capítulo 12. Red no dijo nada mientras la premiaba escaleras arriba hacia su habitación. Después cerró la puerta y se quedó apoyado de espaldas contra ella. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Scarlett? Ella quería tenderle los brazos, pero la cólera que vio en su mirada le advirtió que no debía hacerlo. Abrió los ojos con candorosa incomprensión. Su voz era atropellada y jadeante cuando dijo: «Tía Eulalia me escribió y me contó lo que tú decías, Red, que ansiabas que estuviese aquí contigo, pero que yo no quería abandonar el almacén. Oh, querido, ¿por qué no me lo dijiste? Comparado contigo, el almacén me importa un bledo». Le miró cautelosamente. «No sirve, Scarlett». «¿Qué quieres decir?» «Nada de eso. Ni la ferviente explicación ni la inocente falta de comprensión. Ya sabes que nunca has podido mentirme y salirte con la tuya». Era verdad y lo sabía. Tenía que ser sincera. «He venido porque quería estar contigo». Esta llana declaración tenía una dignidad sencilla. Red miró la erguida espalda y la cabeza orgullosamente levantada de su esposa y su voz se suavizó. «Mi querida Scarlett, podríamos haber sido amigos con el tiempo, cuando los recuerdos se hubiesen convertido en una agridulce nostalgia, y tal vez podamos llegar a serlo, si los dos somos caritativos y pacientes, pero nada más». Caminó impaciente de un lado a otro de la habitación. «¿Qué he de hacerte para convencerte? No quiero herirte, pero tú me obligas a hacerlo. No quiero que estés aquí. Vuelve a Atlanta, Scarlett, y déjame en paz. Ya no te amo. No puedo hablarte con más claridad». Scarlett palideció. Sus ojos verdes relucían en contraste con su piel blanca como la de un espectro. «Yo también puedo hablar con claridad, Red. Soy tu esposa y tú eres mi marido. Una desafortunada circunstancia que te ofrecí remediar». Sus palabras fueron como un latigazo. Scarlett olvidó que tenía que dominarse. «¿Con el divorcio? Nunca, nunca, nunca. Y nunca te daré motivo para que te divorcies de mí. Soy tu esposa y como buena esposa he abandonado todo lo que me has querido para venir a tu lado». Una sonrisa de triunfo levantó las comisuras de sus labios al jugar su mejor carta. «Tu madre está encantada de tenerme aquí. ¿Qué vas a decirle si me echas? Porque yo le diré la verdad, y eso le destrozará el corazón». Red caminó pesadamente de un extremo al otro de la vasta habitación, murmurando maldiciones, palabrotas y groserías que nunca había oído Scarlett en sus labios antes. Era el Red a quien solo conocía por referencias, el Red que había seguido la carrera del oro hacia California y defendido su derecho con las fuertes botas y el cuchillo. Era el Red contrabandista de ron, asiduo a las tabernas más sórdidas de La Habana, el aventurero al margen de la ley, amigo y compañero de renegados como él mismo. Scarlett le observaba, impresionada, fascinada y emocionada, a pesar de su aire amenazador. De pronto, él interrumpió sus pasos de animal enjaulado y se volvió de cara a ella. Sus ojos negros brillaban, pero ya no era de cólera. Reflejaban una ironía sombría y amarga y cautelosa. Volvía a ser Red Butler, caballero de Charleston. «Jaque», dijo él, con una sonrisa torcida y sarcástica. «Olvidé los imprevisibles movimientos de la reina. Pero no mate, Scarlett». Y extendió las palmas de las manos en ademán de momentánea rendición. Ella no comprendió lo que le estaba diciendo, pero el gesto y el tono de la voz le dijeron que había ganado algo. «Entonces, me quedaré». «Te quedarás hasta que quieras irte. Bien, espero que no tardarás mucho». «Te equivocas, Red. Esto me encanta». Una expresión conocida se pintó en la cara de él, una expresión divertida, escéptica, de buen conocedor. «¿Cuánto tiempo llevas en Charleston, Scarlett?» «Desde la noche pasada». «Y ya has aprendido a quererla, muy deprisa. Te felicito por tu sensibilidad. Te echaron de Atlanta, milagrosamente sin emplumarte. Aquí has sido bien recibida por damas que no saben tratar de otra manera a las personas,
y por eso te imaginas que has encontrado un refugio. Se rió al ver la cara que ponía ella. Ah, si todavía tengo relaciones en Atlanta, sí. Sé todo lo referente a tu ostracismo allí. Ni siquiera la escoria que solías frecuentar quiere saber nada de ti. Eso no es cierto, gritó ella. Yo les eché de casa. Red se encogió de hombros. No hace falta que discutamos eso. Lo que importa es que ahora estás aquí, en casa de mi madre y bajo su protección. Como me importa mucho que ella sea feliz, nada puedo hacer de momento acerca de esto. Sin embargo, en realidad no me hace falta. Tú harás lo necesario sin acción alguna por mi parte. Te manifestarás como lo que eres, y entonces todos se apiadarán de mí y compadecerán a mi madre. Y yo te enviaré de nuevo a Atlanta con los plácemes cortésmente mudos de toda la comunidad. ¿Crees que puedes hacerte pasar por una dama, eh? No engañarías ni a un ciego sordomudo. Soy una dama, maldito seas. Eres tú quien no sabe cómo son las personas decentes. Te doy las gracias por recordarme que mi madre era una Roviland de Sabana y que los O'Hara descendemos de los reyes de Irlanda. La sonrisa con que le respondió Red era de una tolerancia exasperante. Dejemos eso, Scarlett. Muéstrame la ropa que has traído. Se sentó en el sillón más próximo y estiró las largas piernas. Scarlett le miró fijamente, demasiado decepcionada por su brusca calma para hablar sin farfullar. Red sacó un cigarro del bolsillo y lo hizo rodar entre sus dedos. Espero que no te opondrás a que fume en mi habitación. Claro que no. Gracias. Ahora muéstrame tu ropa. Seguramente será nueva. No te habrías embarcado en un intento de recobrar mis favores sin un arsenal de enaguas y ligeros vestidos de seda. Todo ello del gusto execrable que es de ti característico. No quiero que pongas en ridículo a mi madre. Por consiguiente, muéstramelos, Scarlett, y veré lo que se puede salvar. Sacó un cortapuros del bolsillo. Scarlett frunció el entrecejo, pero entró en el cuarto de vestir para recoger sus cosas. Tal vez esto era una buena señal. Red había supervisado siempre su guardarropa. Le había gustado verla con prendas elegidas por él. Se había enorgullecido de lo elegante y bella que estaba. Si quería intervenir de nuevo en su aspecto, enorgullecerse nuevamente de ella, estaba dispuesta a colaborar. Se probaría todos los trajes en su obsequio. Así la vería en ropa interior. Movió rápidamente los dedos para desabrochar el vestido que llevaba y el armazón almohadillado del polisón. Salió de entre el montón de ricas telas, tomó en brazos sus nuevos vestidos y volvió despacio al dormitorio, desnudo los brazos, medio descubierto el pecho y sin haberse quitado las medias de seda. Déjalos sobre la cama y envuélvete en una bata antes de que te enfríes. Ha refrescado con la lluvia. ¿No te habías dado cuenta? Echó una bocanada de humo hacia su izquierda, volviendo la cabeza. No vayas a pillar un resfriado tratando de mostrarte seductora, Scarlett. Estás perdiendo el tiempo. La cara de Scarlett se puso lívida de rabia. Sus ojos eran como un fuego verde, pero Red no la miraba. Estaba examinando los vestidos de encima de la cama. Arranca todas esas puntillas, dijo refiriéndose al primer traje, y conserva únicamente uno de ese montón de lazos del costado. Entonces no estará mal. Este otro puedes regalarlo a tu doncella, pues no tiene remedio. Este podría pasar si le quitases los adornos, cambiases los botones dorados por otros negros y sencillos y acortases la cola. Solo tardó unos minutos en revisarlos todos. Necesitarás algunas botas sólidas negras, dijo cuando hubo acabado con los vestidos. Compré unas esta mañana, dijo Scarlett con voz glacial. Cuando fui de tiendas con tu madre, añadió recalcando cada palabra. No sé por qué no le compras un coche, ya que la quieres tanto, se cansa mucho de tanto andar. Tú no entiendes nada de Charleston, por eso te sentirás muy pronto desgraciada aquí. Yo pude comprarle esta casa porque la nuestra fue destruida por los yanquis y todos sus conocidos conservan todavía la suya, igualmente grande. Puedo amueblarla mejor que la de sus amigas porque cada pieza nos ha sido arrebatada por los yanquis y no es una copia de las que tuvo antaño, y sus amigas disfrutan todavía de muchas de sus pertenencias, pero no puedo distanciarla de sus relaciones comprándole algo lujoso que éstas no pueden permitirse. Sally Bretton tiene un coche. Sally Bretton es diferente de todas las demás. Siempre lo ha sido. Es original.
Charleston respeta e incluso aprecia la excentricidad, pero no tolera la ostentación. Y tú, mi querida Scarlett, nunca has podido resistir la ostentación. Espero que disfrutes insultándome, Red Butler. Red se echó a reír. En realidad así es. Ahora puedes empezar a decentar uno de esos vestidos para esta noche. Yo tendré que llevar al comité a casa. Sally no debería hacerlo con esta tormenta. Cuando se hubo marchado, Scarlett se endosó la bata de Red. Era más de abrigo que la suya, y él tenía razón. Hacía mucho más frío que antes y estaba temblando. Se levantó el cuello de la bata para taparse las orejas y fue a sentarse en el sillón donde había estado él. Sentía todavía su presencia en la habitación y se sumió en ella. Acarició con los dedos el suave fulá. Era extraño que Red hubiese elegido una bata tan ligera, casi frágil, cuando él era tan vigoroso y sólido. Pero había en Red muchas cosas que la desconcertaban. No le conocía en absoluto, nunca le había conocido. Por un momento se sintió terriblemente impotente. Pero sacudió esta impresión y se levantó apresuradamente. Tenía que vestirse antes de que volviese a Red. Cielo santo, ¿cuánto tiempo había estado abstraída en el sillón? Casi había anochecido. Llamó a Pansy. Había que quitar los lazos y las puntillas del vestido de color rosa para poder llevarlos anoche y poner inmediatamente a calentar las tenacillas para los cabellos. Quería estar muy bonita y femenina para Red. Miró la espléndida colcha de la amplia cama y sus pensamientos hicieron que se ruborizara. El farolero no había llegado todavía a la parte alta de la ciudad donde vivía Emma Anson, y Red tenía que conducir despacio el coche, inclinándose hacia adelante para ver a través de la lluvia torrencial en la oscura calle. Detrás de él solo quedaban la señora Anson y Sally Brenton en el carruaje cerrado. Margaret Butler había sido depositada a la primera en la casita de la calle Whitehall, donde vivía con Ross. Luego Red se había dirigido a la calle Broad, donde Edward Cooper había acompañado a Ann Hampton hasta la puerta del hogar confederado, cubriéndola con su gran paraguas. Iría andando el resto del camino. Había gritado Edward a Red desde la acera. Sería una tontería meter este paraguas chorreando donde están las damas. Vivía en la calle Church, a solo una manzana de distancia. Red se tocó la ancha ala del sombrero a modo de saludo y arrancó de nuevo el coche. ¿Crees que Red puede oírnos?, murmuró Emma Anson. Apenas puedo oírte yo, Emma, y solo estoy a 1,5 palmos de distancia, respondió Sally con algo de aspereza. Por el amor de Dios, habla. Este aguacero es ensordecedor. Estaba irritada a causa de la lluvia que le impedía conducir la berlina. ¿Qué opinas de su esposa?, dijo Emma. No es en absoluto como yo me la había imaginado. ¿Habías visto algo tan grotescamente adornado como el traje de calle que llevaba? Oh, la ropa se arregla fácilmente y muchas mujeres tienen un gusto espantoso. No, lo interesante es que tiene posibilidades, dijo Sally. La única cuestión es si sabrá aprovecharlas. Ser bonita y haber sido una beldad puede representar un gran obstáculo. Muchas mujeres nunca logran superarlo. Fue su ridícula manera de coquetear con Edward. Yo diría automática, no realmente ridícula. Hay también muchos hombres que esperan estas cosas. Tal vez las necesiten ahora más que antes. Han perdido todo lo que les hacía sentirse unos hombres de verdad: su riqueza, sus tierras y su poder. Las dos mujeres guardaron silencio durante un rato, pensando en cosas que era mejor que no reconociese un pueblo orgulloso aplastado bajo las botas de una fuerza militar de ocupación. Sally carraspeó, disipando el humor sombrío de ambas. «Hay una cosa buena», dijo en tono positivo. «La mujer de Red está locamente enamorada de él». Su rostro se iluminó como la aurora al aparecer él en la puerta. «¿No lo vistes?» «No, no lo vi», dijo Emma. «Ojalá lo hubiese visto». Lo que vi fue la misma expresión, pero en la cara de Anne. Capítulo 13. Scarlett miraba continuamente hacia la puerta. ¿Por qué tardaba tanto Red? Eleanor Butler fingía no advertirlo, pero una pequeña sonrisa persistía en las comisuras de sus labios. Sus dedos movían rápidamente una reluciente lanzadera de marfil, tejiendo una intrincada red de lazos.
Era un momento que hubiese debido prestarse a la intimidad. Las cortinas del salón estaban corridas contra la tormenta y la oscuridad. Había lámparas encendidas sobre las mesas de las dos habitaciones contiguas y un fuego dorado y crepitante desterraba el frío y la humedad. Pero los nervios de Scarlett estaban demasiado tensos para ser aliviados por la escena doméstica. ¿Dónde estaba Red? ¿Estaría todavía enfadado cuando volviese? Trataba de prestar atención a lo que decía la madre de Red, pero no podía. No le importaba un comino el hogar para las viudas y huérfanos de la Confederación. Sus dedos tocaban el corpiño de su traje, pero no había encajes para juguetear con ellos. Seguramente él no se preocuparía de sus vestidos si realmente le tuviese ella sin cuidado, ¿no? Y la escuela, podemos decir que creció por sí sola, porque no había otro lugar al que pudiesen ir los huérfanos. Estaba diciendo la señora Butler. Ha tenido más éxito de lo que nos habíamos atrevido a esperar. En junio pasado hubo 6 graduados, todos los cuales son ahora maestros. 2 de las chicas han ido a Waterboro a enseñar y una pudo elegir en Yamsing o Camden. Otra, una joven encantadora, nos escribió. Te mostraré la carta. Oh, ¿dónde estaba él? ¿Por qué tardaba tanto? Si tengo que estar sentada aquí mucho rato, empezaré a gritar. El reloj de bronce de la repisa de la chimenea sonó y Scarlett se sobresaltó. 2, 3. Me pregunto por qué se retrasa Red, dijo la madre de este. 5, 6. Sabe que cenamos a las 7 y siempre le gusta tomar primero un ponche. Llegará calado hasta los huesos, tendrá que cambiarse. La señora Butler dejó su labor sobre la mesa. Iré a ver si ha parado de llover. Scarlett se puso en pie de un salto. Iré yo. Caminó rápidamente, aliviada, y entreabrió la pesada cortina de seda. Fuera, una espesa niebla se extendía sobre el paseo del rompeolas, se infiltraba en la calle y se enrollaba hacia abajo como algo vivo. La luz de la farola tenía un brillo indefinido entre la blancura móvil que la rodeaba. Scarlett volvió la espalda al misterioso y amorfo ambiente y dejó caer la cortina de seda. Hay mucha niebla, pero no llueve. ¿Cree que Red estará bien? Eleanor Butler sonrió. Ha soportado cosas peores que la niebla y un poco de humedad. Ya lo sabes, Scarlett. Claro que está bien. Le oirás entrar en cualquier momento. Como respondiendo a estas palabras, escucharon el ruido del portalón de la entrada al abrirse. Scarlett oyó entonces la risa de Red y la voz grave de Manigo, el mayordomo. Será mejor que me dé la ropa mojada, señor Red. Las botas también. Le he traído sus zapatillas. Gracias, Manigo. Subiré a cambiarme. Dile a la señora Butler que me reuniré con ella dentro de un minuto. ¿Está en el salón? Sí, señor. Con la señora Red. Scarlett aguzó el oído para captar la reacción de Red, pero solamente oyó sus rápidas y firmes pisadas en la escalera. Pareció pasar un siglo antes de que bajase. El reloj de la chimenea tenía que estar estropeado. Cada minuto tardaba una hora en pasar. Pareces cansado, querido, exclamó Eleanor Butler cuando entró Red en el salón. Red tomó la mano de su madre y la besó. No te preocupes por mí, mamá. Estoy más hambriento que cansado. Cenaremos pronto. La señora Butler empezó a levantarse. Diré a la cocina que sirvan la cena enseguida. Red tocó delicadamente el hombro de su madre para detenerla. Primero beberé algo. No te des prisa. Se acercó a la mesa donde estaba la bandeja de las bebidas. Mientras vertía whisky en un vaso, miró a Scarlett por primera vez. ¿Quieres tú también, Scarlett? Red arqueó una ceja tentándola. También la tentó el olor del whisky, pero Scarlett volvió la cabeza como ofendida. ¿Con qué iba Red a jugar al gato y al ratón, Tratar de obligarla o inducirla a hacer algo para que su madre se volviese contra ella. Bueno, tendría que ser muy listo para sorprenderla. Torció la boca y sus ojos centellearon. Debería ser a su vez muy lista para superarle. Sintió unos latidos excitados en el cuello. Siempre la emocionaban las competiciones. ¿Ha oído lo que ha dicho Red, señora Eleanor? Scarlett se echó a reír. ¿Era ya tan malo cuando era pequeño? Percibió que Red se movía bruscamente detrás de ella. Había dado en el blanco. Él había lamentado durante años el dolor que había causado a su madre cuando sus escapadas provocaron el rechazo de su padre. La cena está servida, señora Butler.
dijo Manigo desde la puerta. Red ofreció el brazo a su madre y Scarlett sintió una punzada de celos. Entonces recordó que el amor que sentía él por su madre era lo único que le permitía quedarse, y se tragó su enojo. «Estoy tan hambrienta que podría comerme media vaca», dijo con animación. «Y a Red le pasa lo mismo, ¿verdad, querido?». Ahora tenía el as de triunfo en la mano. Él lo había reconocido. Si lo perdía, perdería toda la partida y nunca podría recobrarle. En realidad, Scarlett no hubiese debido preocuparse. Red tomó el mando de la conversación en el momento en que se sentaron. Refirió su búsqueda del servicio de té en Filadelfia, transformándola en una aventura, retratando hábilmente a la serie de personas con quienes había hablado, imitando sus acentos y sus ademanes característicos con un ingenio que hizo que su madre y Scarlett se riesen hasta dolerle los costados. Y después de seguir aquella larga lista para llegar hasta él, concluyó Red con un teatral gesto de aflicción, imaginaos mi horror cuando el nuevo dueño resultó ser demasiado honrado para vender el servicio de té por el precio que yo le ofrecía y que era de 20 veces su valor. Temí por un momento que tendría que robárselo, pero afortunadamente le gustó la sugerencia de que nos divirtiésemos con una amigable partida de cartas. Eleanor Butler trató de asumir una expresión desaprobadora. «Espero que no hicieras nada censurable, Red». Pero había risa detrás de aquellas palabras. «Mamá, me sorprendes. Yo solo hago trucos cuando juego con profesionales. Aquel infeliz coronel de las tropas de Sherman era un simple aficionado y tuve que hacer trampa para dejarle recuperar unos pocos de cientos de dólares que mitigasen su dolor. Era el reverso de la medalla de un Ellington». La señora Butler se echó a reír. «Pobre hombre». «Y su esposa. Lo compadezco». La madre de Red se inclinó hacia Scarlett. «Tengo algunas ovejas negras en la familia», dijo Eleanor Butler en un murmullo burlón. Rió de nuevo y empezó a recordar. Entonces se enteró Scarlett de que los Ellington fueron famosos en toda la costa del este por cierta debilidad familiar, su afición a las apuestas. El primer Ellington, que se estableció en la América colonial, se embarcó porque había ganado una concesión de tierra en una apuesta con el dueño, apuesta que consistía en cuál de los dos podía beber más cerveza sin caerse al suelo. Cuando ganó la apuesta, concluyó la señora Butler, estaba tan borracho que creyó que era lógico ir a echar un vistazo a lo que había ganado. Dicen que ni siquiera supo a dónde iba hasta que llegó allí, porque les ganó la mayor parte de la ración de ron a los marineros jugando a los dados. «¿Qué hizo cuando se serenó?», quiso saber Scarlett. «Oh, nunca llegó a serenarse, querida. Murió 10 días después de atacar el barco. Pero durante esos días había jugado a los dados con otro como él y ganado una muchacha, contratada para formar parte del servicio del barco. Y como más tarde resultó que la muchacha estaba embarazada, se celebró una especie de boda ex post facto junto a su tumba, y su hijo se convirtió en uno de mis tatarabuelos. Que también fue un buen jugador, ¿no?», preguntó Red. «Desde luego, salió a la familia». Y la señora Butler fue repasando la historia de todo el árbol genealógico de la familia. Scarlett miraba a menudo a Red. Cuántas sorpresas le tenía reservada a aquel hombre. Nunca le había visto tan tranquilo, satisfecho y totalmente hogareño. Yo jamás construí un hogar para él. Ni siquiera le gustó nunca la casa. Era mía, hecha a mi manera, un regalo de él, pero no suya. Scarlett tenía ganas de interrumpir los relatos de su suegra para decirle a Red que lamentaba el pasado, que quería reparar todos sus errores, pero guardó silencio. Él estaba contento, disfrutando con la charla de su madre. No debía hacerle cambiar de humor. Las velas en sus candeleros de plata se reflejaban en la pulida mesa de caoba y en las pupilas de los brillantes ojos negros de Red, bañando la mesa y los 3 comensales con una luz cálida y tranquila, creando una isla de suave brillantez en las sombras de la vasta habitación. El mundo exterior estaba excluido por los gruesos pliegues de las cortinas de las ventanas y por la intimidad de aquella pequeña isla iluminada por las velas. La voz de Eleanor Butler era amable y la risa de Red un murmullo suave y alentador. El amor tendía una red sutil pero irrompible entre madre e hijo. Scarlett sintió un súbito y ardiente afán de ser incluida en aquella red. Entonces dijo Red:
Cuéntale a Scarlett lo del primo Thompson, mamá. Y ella se sintió segura en el calor de la luz de las velas, incluida en un ambiente de dicha que envolvía la mesa. Deseo que eso pudiese durar para siempre, y suplicó a la señora Butler que le hablase del primo Thompson. Thompson no es un primo hermano, ¿sabes?, sino solamente un primo muy lejano, pero desciende directamente del tatarabuelo Ellington, único hijo de un hijo mayor de un hijo mayor. Por consiguiente, heredó aquella concesión de tierra original y la fiebre de los Ellington por el juego, y también la suerte de los Ellington, porque los Ellington fueron siempre afortunados, salvo por una cosa, otro rasgo de la familia Ellington. Los hijos varones nacen siempre bizcos. Thompson se casó con una muchacha bellísima de una buena familia de Filadelfia. Filadelfia llamó aquel enlace la boda de la bella y la bestia. Pero el padre de la chica era abogado y apreciaba mucho la propiedad, y Thompson era fabulosamente rico. Thompson y su esposa se instalaron en Baltimore. Entonces estalló la guerra. La esposa volvió corriendo junto a su familia en el momento en que se incorporó Thompson al ejército del general Lee. A fin de cuentas, ella era yankee y probablemente Thompson resultaría muerto en la contienda. No podía hacer el blanco en un granero y mucho menos en la puerta de un granero debido a su estrabismo. Sin embargo, tuvo la suerte de los Ellington. De lo peor que sufrió fue de Sabañones, a pesar de que sirvió durante todo el tiempo hasta Apocmatos. En cambio, los tres hermanos y el padre de su esposa murieron luchando en el ejército de la Unión. Por consiguiente, su esposa heredó todo lo acumulado por su precavido padre y sus precavidos antepasados. Thompson vive como un rey en Filadelfia y le importa un comino que todas sus propiedades de Savannah fuesen confiscadas por Sherman. ¿Le viste, Red? ¿Cómo está? Más bizco que nunca, con dos hijos bizcos y una hija que, gracias a Dios, se parece a su madre. Scarlett apenas oyó la respuesta de Red. ¿Dijo usted que los Ellington eran de Savannah, señora Elinor? Mi madre era de Savannah, dijo ansiosamente. Las relaciones de vecindad parentesco eran un aspecto de la vida en el sur que a ella le habían faltado. Todas las personas a quienes conocía poseían una red de primos y tíos y tías que abarcaban generaciones y cientos de kilómetros. En cambio, ella no la tenía. Pauline y Eulalia no tenían hijos. Los hermanos de Gerald O'Hara de Savannah tampoco los tenían. A buen seguro, había montones de O'Hara en Irlanda, pero esto le servía de poco, y todos los Roviland, a excepción de su abuelo, se habían ido de Savannah. Y aquí estaba ella, oyendo hablar una vez más de la familia de otra persona. Red tenía parientes en Filadelfia. Sin duda estaba también emparentado con media Charleston. No era justo, pero tal vez los Ellington estaban relacionados de alguna manera con los Roviland. Si era así, ella formaría parte de la red que incluía a Red. Tal vez podría encontrar una conexión con el mundo de los Butler y de Charleston, el mundo que Red había elegido y en el que ella estaba resuelta a entrar. Recuerdo muy bien a Helen Roviland, dijo la señora Butler, y a su madre, tu abuela, Scarlett. Fue probablemente la mujer más fascinadora de toda Georgia y también de Carolina del Sur. Scarlett se inclinó hacia adelante embelesada. Solo había oído algunos episodios y rumores acerca de su abuela. ¿Era realmente escandalosa, señora Eleanor? Era extraordinaria, pero cuando la conocí mejor no era en absoluto escandalosa. Estaba demasiado ocupada teniendo hijos. Primero tu tía Pauline, después Eulalia y luego tu madre. En realidad, yo estaba en Savannah cuando nació tu madre. Recuerdo los fuegos artificiales. Tu abuelo contrataba a unos famosos italianos de Nueva York y disparaba un magnífico castillo de fuegos artificiales cada vez que tu abuela le daba a un bebé. Tú no lo recordarás, Red, y creo que no me darás las gracias por recordártelo. Te daban miedo los cohetes. Yo te saqué fuera de casa para que los vieses y tú lloraste tan fuerte que a punto estuviste de morirte de vergüenza. Todos los demás niños aplaudían y gritaban de alegría. Desde luego eran mayores que tú. Tú llevabas todavía pañales. Tenías poco más de un año. Scarlett miró fijamente a la señora Butler y después a Red. No era posible. Red no podía ser más viejo que Helen, la madre de Scarlett. Bueno, su madre era su madre.
Scarlett había dado siempre por sabido que su madre era vieja, que había dejado atrás la edad de las emociones fuertes. ¿Cómo podía ser Red mayor que ella? ¿Cómo podía amarle tan desesperadamente si era tan viejo? Entonces añadió Red una impresión a la impresión. Dejó la servilleta sobre la mesa, se levantó, pasó al lado de Scarlett, le besó la cabeza y siguió adelante para tomar y besar la mano de su madre. «Tengo que irme, mamá». «Oh, no, Red», quiso gritar Scarlett, pero estaba demasiado aturdida para decir algo, incluso para preguntarle a dónde iba. «No quisiera que salieses en una noche tan oscura y lluviosa, Red», protestó su madre. «Y Scarlett está aquí. Apenas has tenido oportunidad de saludarla. Ha dejado de llover y ha salido la luna llena. No puedo desperdiciar la ocasión de navegar río arriba con la marea alta. Y tengo el tiempo justo para hacerlo antes de que cambie». Scarlett comprende que hay que controlar a los trabajadores cuando uno se ha marchado y los ha dejado solo. Es una mujer de negocios, ¿verdad que sí, querida? La miró y sus ojos centellearon con el reflejo de la llama de la vela. Después se dirigió al vestíbulo. Scarlett se levantó de la mesa, casi volcando la silla con su prisa, y sin decir una palabra la señora Butler corrió frenéticamente tras él. Red estaba en el zaguán, abrochándose el abrigo con una mano y agarrando el sombrero con la otra. «Red, espera», gritó Scarlett. Hizo caso omiso de la mirada de advertencia que le dirigió él al volverse. «Todo ha sido delicioso durante la cena. ¿Por qué quieres irte?» Red pasó junto a ella y cerró la puerta del corredor con un fuerte chasquido del pestillo, aislando el vestíbulo del resto de la casa. «No hagas una escena, Scarlett, perderás el tiempo». Como si pudiese leer dentro de su cerebro, arrastró las últimas palabras. «Tampoco cuentes con compartir mi cama, Scarlett». Abrió la puerta de la calle. Antes de que ella pudiese decir una palabra, Red se había marchado. La puerta se cerró despacio detrás de él. Scarlett dio una patada en el suelo, una manera inadecuada de desfogar su cólera y desilusión. ¿Por qué tenía que ser él tal ruin? Hizo una mueca, medio de enojo, medio de risa involuntaria, reconociendo de mala gana la astucia de Red. Se había imaginado fácilmente lo que tramaba ella. Bueno, en tal caso, tendría que ser más lista que él. Eso era todo. Tendría que renunciar a la idea de concebir inmediatamente un hijo y pensar en otra cosa. Tenía el ceño fruncido cuando volvió a reunirse con la madre de Red. «Vamos, querida, no te inquietes», dijo Eleanor Butler. «No le pasará nada. Red conoce el río como la palma de su mano». Se había quedado plantada junto a la chimenea, no queriendo salir al vestíbulo y arriesgarse a interrumpir el adiós de Red a su esposa. «Vayamos a la biblioteca. Allí se está más cómodo y los criados podrán quitar la mesa». Scarlett se acomodó en un sillón de alto respaldo, a cubierto de las corrientes de aire. «No», dijo. No quería echarse una manta sobre las rodillas. Así estaba bien. Muchas gracias. «Deje que la arrope bien, señora Eleanor», le ofreció tomando el chal de cachemir de su suegra. «Ahora siéntese y póngase cómoda». «Eres encantadora, Scarlett, igual que tu querida madre. Recuerdo sus atenciones, sus buenos modales. Desde luego, todas las jóvenes Roviland eran muy bien educadas, pero Helen era algo especial». Scarlett cerró los ojos e inhaló el débil perfume de verbena. Todo acabaría bien. Eleanor la quería. Haría que Red volviese a casa y todos vivirían felices para siempre. Scarlett dormitó tranquilamente en el mullido sillón, arrullada por los dulces recuerdos de unos tiempos mejores. Un alboroto en el pasillo, al otro lado de la puerta, hizo que de pronto recobrase a medias el conocimiento. Por un instante no supo dónde estaba ni cómo había llegado allí, y pestañeó y miró con ojos nublados al hombre que estaba en la puerta. Red. No, no podía ser Red, a menos que se hubiese afeitado el bigote. El hombre alto, que no era Red, cruzó tambaleándose el umbral. «He venido a conocer a mi hermana», dijo con voz estropajosa. Margaret Butler corrió hacia Eleanor. Traté de detenerle, pero cuando se pone de ese modo, no me ha hecho ningún caso, señora Eleanor. La señora Butler se levantó. «Cállate, Margaret», dijo en tono pausado pero autoritario. «Ross, estoy esperando que saludes como es debido». Su voz era desacostumbradamente fuerte y sus palabras muy claras.
Ahora tenía Scarlett la mente completamente despejada, con que ese era el hermano de Red, y por lo visto estaba borracho. Bueno, había visto borrachos antes de ahora. No se trataba de ninguna novedad especial. Se puso en pie y sonrió a Ross, temblando los hoyuelos de sus mejillas. ¿Cómo es posible, señora Eleanor, que una dama sea tan afortunada como para tener dos hijos al cual más apuesto? Red no me había dicho nunca que tuviese un hermano tan guapo. Rose avanzó hacia ella dando traspiés. Repasó su cuerpo con la mirada y después la fijó en los revueltos rizos y en la cara maquillada con colorete. Su sonrisa fue más lasciva que amistosa. —¿Con qué estás, Scarlett? —dijo con voz confusa. Debía suponer que Red acabaría cazando una pieza tan selecta como ella. —Vamos, Scarlett, dale un beso amistoso a tu nuevo hermano. Estoy seguro de que sabes cómo complacer a un hombre. Sus manazas recorrieron los brazos de ella como enormes arañas y se cerraron sobre el cuello descubierto. Entonces aplicó la boca abierta sobre la de Scarlett y forzó la lengua entre sus dientes mientras ella olía el agrio aliento. Scarlett trató de levantar las manos para empujarle y separarse de él, pero Ross era demasiado vigoroso y tenía demasiado apretado el cuerpo contra el de ella. Pudo oír las voces de Eleanor Butler y de Margaret, pero no distinguir lo que estaba diciendo. Toda su atención estaba concentrada en la necesidad de librarse del repulsivo abrazo y en la ofensa de las palabras insultantes de Ross. La había llamado ramera y la estaba tratando como una tal. De pronto Ross la apartó, haciéndola caer de nuevo en su sillón. —Apuesto a que no eres tan fría como mi hermano mayor —gruñó. Margaret Butler sollozaba sobre el hombro de Eleanor. —¡Ross! El nombre fue como un cuchillo afilado lanzado por la señora Butler. Ross se volvió torpemente, derribando una mesita contra el suelo. —¡Ross! —dijo de nuevo su madre—, he llamado a Manigo. Él te ayudará a volver a casa y escoltará dignamente a Margaret. Cuando te hayas serenado, escribirás cartas de disculpa a la esposa de Red y a mí. Nos has deshonrado a Margaret y a mí, y no serás bien recibido en esta casa hasta que me haya recobrado de la vergüenza que me has causado. —Lo siento, señora Eleanor —dijo llorando Margaret. La señora Butler apoyó las manos en los hombros de Margaret. —Lo siento por ti. Después empujó delicadamente a Margaret. —Ahora vete a casa. Desde luego tú siempre serás bien recibida aquí. Los viejos e inteligentes ojos de Manigo captaron la situación con una sola mirada, y el hombre empujó a Ross, que sorprendentemente no pronunció una sola palabra de protesta. Margaret se escabulló tras ellos. —Lo siento —continuó repitiendo una y otra vez, hasta que el sonido de su voz fue apagando por la puerta de la entrada al cerrarse. —Hija mía —dijo Eleanor a Scarlett—, no hallo forma de excusarle. Ross está borracho y no sabe lo que dice. Pero esto no es una excusa. Scarlett estaba temblando de pies a cabeza, de asco, de humillación, de cólera. ¿Por qué había permitido que ocurriese aquello? ¿Permitido que el hermano de Red le injuriase y le pusiese encima las manos y la boca? Hubiese debido escupirle la cara, cegarle con las uñas, golpear su asquerosa boca con los puños. Pero no lo he hecho, solo lo he aceptado como si lo mereciese, como si lo que ha hecho fuese verdad. Scarlett nunca se había sentido tan avergonzada por las palabras de Ross, avergonzada por su propia debilidad. Se sentía mancillada, sucia y eternamente humillada. Habría sido mejor que Ross le hubiese clavado un cuchillo. Su cuerpo se habría recobrado de la contusión o de la herida, pero su orgullo no sanaría nunca del mal que sentía. Eleanor se inclinó sobre ella, trató de rodearla con sus brazos, pero Scarlett rehuyó su contacto. —Déjeme sola —trató de gritar, pero lo dijo en un gemido. —No te dejaré —dijo la señora Butler— hasta que me hayas escuchado. Tienes que comprender, Scarlett, tienes que oírme. Hay muchas cosas que ignoras. ¿Me escuchas? Acercó un sillón al de Scarlett y se sentó a solo unos centímetros de distancia de ella. —No, váyase. Scarlett se tapó los oídos con las manos. —No te dejaré —repitió Eleanor—, y te lo diré una y otra vez, 1000 veces si es necesario, hasta que me escuches. Su voz era amable pero insistente, mientras la mano acariciaba la cabeza inclinada de Scarlett, consolándola, mimándola, insinuando su amabilidad y su amor, a pesar de negarse Scarlett a oírla. —Lo que ha hecho Ross es imperdonable
No te pido que le perdones, pero yo debo hacerlo, Scarlett. Es mi hijo, y sé que ha sido su sufrimiento lo que le ha hecho comportarse así. No ha tratado de ofenderte, querida. Ha estado atacando a Red a través de ti. Mira, sabe que Red es demasiado fuerte para él, que nunca será capaz de emularle en nada. Red alarga la mano y toma lo que quiere. Hace que todo suceda como él desea. El pobre Rose es un fracasado en todo. Margaret me dijo esta tarde en privado que cuando Ross fue a su trabajo esta mañana, le dijeron que estaba despedido. Porque bebe, ¿sabes? Siempre ha bebido, como suelen hacer todos los hombres, pero no de la manera en lo que lo ha estado haciendo desde que Red volvió hace un año a Charleston. Ross trataba de hacer que la plantación rindiese. Estuvo trabajando en ella como un esclavo desde que volvió de la guerra, pero siempre había algo que salía mal y nunca consiguió una buena cosecha de arroz. Apenas sí ganaba para pagar los impuestos. Por esto, cuando Red le ofreció comprar la plantación, Ross tuvo que vendérsela. Habría sido de Red en todo caso, si él y su padre. Pero esta es otra historia. Red consiguió un empleo como cajero en un banco, pero temo que creyó que manejar dinero era una vulgaridad. En los viejos tiempos, los caballeros siempre firmaban las facturas o daban simplemente su palabra, y sus administradores cuidaban de todo lo demás. Fuese como fuere, Ross cometió errores en la caja. Sus cuentas nunca cuadraban, y un día el error fue tan grave que perdió el empleo. Peor aún, el banco dijo que le pondría un pleito para recuperar el dinero que la entidad había pagado de más por su descuido. Red reintegró la cantidad. Fue como un puñal en el corazón de Rose. Entonces empezó a beber desaforadamente, y esto le ha costado ahora otro empleo. Por si fuera poco, algún imbécil o villano se fue de la lengua diciendo que Red le había conseguido a su hermano aquel primer empleo. Ross fue directamente a casa y se emborrachó hasta el punto de que apenas podía caminar, como una cuba. Yo quiero más a Red, que Dios me perdone, siempre le he querido más. Fue mi primogénito y puse mi corazón en sus manitas en el momento en que lo depositaron en mis brazos. Quiero a Rose y a Rosemary, pero no tanto como a Red, y me temo que ellos lo saben. Rosemary cree que esto se debe a que Red estuvo tanto tiempo ausente y volvió después como un genio salido de la redoma, comprando para mí todo lo que hay en esta casa y para ella los bonitos vestidos que siempre había deseado. Rosemary no recuerda cómo estaban las cosas antes de que él se marchase, pues era muy pequeña, y no sabe que Red fue siempre lo primero para mí. Ross sí que lo ha sabido siempre, pero era el predilecto de su padre, y por esto mi indiferencia le importaba poco. Steve echó de casa a Red y nombró heredero a Ross. Le quería mucho y estaba orgulloso de él. Pero ahora Steve está muerto, hará 7 años este mes, y Red está de nuevo en casa, y esto llena mi vida de alegría, y Ross no puede dejar de verlo. La voz de la señora Balder era ronca, entrecortada, por el esfuerzo de revelar los graves secretos de su corazón. Se interrumpió y lloró amargamente. Mi pobre muchacho, mi pobre y dolido Rose. Debería decir algo, pensó Scarlett, para que se sintiese mejor, pero no podía hacerlo, estaba también demasiado dolida. No llores, señora Eleanor, dijo inútilmente, no sienta remordimientos. Y ahora, por favor, tengo que preguntarle algo. La señora Balder respiró hondo, se enjugó los ojos y compuso el semblante. ¿Qué, querida? He de saberlo, dijo Scarlett en tono apremiante. Tiene usted que decírmelo. Sinceramente, ¿parezco lo que él dijo? Necesitaba tranquilizarse, tener la aprobación de la cariñosa dama que olía a verbena. No importa en absoluto lo que parezcas, preciosa. Red te ama y por consiguiente yo te quiero también. Madre mía, está diciendo que parezco una ramera. Pero que no importa. ¿Acaso está loca? Claro que importa. Más que nada en el mundo. Quiero ser una dama, debo serlo. Agarró las manos de la señora Balder en un desesperado apretón, sin darse cuenta de que le estaba haciendo un daño terrible. «Oh, señora Eleanor, ayúdeme. Por favor, necesito que me ayude». «Claro que sí, querida. Dime lo que quieras». Solo había serenidad y afecto en el semblante de la señora Balder. Hacía muchos años que había aprendido a disimular el dolor. «Necesito saber qué es lo que hago mal. ¿Por qué no parezco una dama?»
Y soy una dama, señora Eleanor, lo soy. Usted conoció a mi madre y debe saber que es así. Claro que lo eres, Scarlett, y desde luego que lo sé. Las apariencias son muy engañosas, y esto no es justo. Podremos arreglarlo todo sin hacer el menor esfuerzo. La señora Butler desprendió delicadamente los doloridos e hinchados dedos del apretón de Scarlett. Tienes muchísima vitalidad, querida niña, todo el vigor del mundo en el que te criaste. Y esas características son engañosas para las gentes de las viejas y cansadas tierras bajas. Pero no debes perderlas, son demasiado valiosas. Encontraremos la manera de que sean menos visibles, de que te parezcas más a nosotros. Entonces te sentirás más tranquila. Y yo también, pensó Eleanor Butler, defendería hasta su último aliento a la mujer a quien creía que amaba a Red. Pero le sería mucho más fácil si Scarlett dejaba de pintarse la cara y de llevar vestidos caros y atrevidos. Eleanor acogió de buen grado la oportunidad de moldear a Scarlett al estilo de Charleston. Scarlett aceptó agradecida la diplomática valoración de su problema por la señora Butler. Era demasiado inteligente para creerla del todo. Había visto cómo manejaba su suegra a Eulalia y a Pauline, pero la madre de Red la ayudaría, y esto era lo que contaba, al menos por ahora. Capítulo 14. La Charleston que había moldeado a Eleanor Butler y atraído de nuevo a Red después de decenios de aventuras en una vieja ciudad era una de las más viejas de Estados Unidos. Estaba embutida en una estrecha península triangular entre dos amplios ríos que se juntaban en un ancho puerto conectado con el Atlántico. Fundada en 1682, tenía desde sus primeros días una languidez romántica y una sensualidad completamente distintas del paso vivo y la abnegación puritana de las colonias de Nueva Inglaterra. La brisa salada agitaba palmeras y glicinas, florecían plantas durante todo el año. La tierra era negra, fértil, sin piedras que mellasen los arados. Las aguas abundaban en peces, cangrejos, camarones, tortugas acuáticas y ostras, y los bosques en piezas de caza. Era una tierra ubérrima, hecha para que se gozase de ella. Barcos procedentes de todo el mundo anclaban en el puerto para cargar el arroz cultivado en las vastas plantaciones de los charlestonianos, a orillas de los ríos, y descargaban artículos de lujo para solaz y adorno de la reducida población. Era la ciudad más rica de Estados Unidos. Favorecida por las circunstancias de haber alcanzado la madurez en la era de la razón, Charleston empleaba su riqueza en la búsqueda de belleza y conocimiento. Sensible a su clima y a los dones de la naturaleza, empleaba también aquella riqueza para satisfacción de los sentidos. Cada casa tenía su jefe de cocina y su salón de baile, cada dama sus brocados de Francia y sus perlas de la India. Había sociedades culturales y sociedades dedicadas a la música y a la danza, escuelas de ciencias y escuelas de esgrima. La ciudad era civilizada y hedonista en un equilibrio que creaba una cultura de gracia exquisitamente refinada, en la que el lujo incomparable era moderado por una disciplina exigente del intelecto y la educación. Los charlestonianos pintaban sus casas con todos los colores del arco iris y las adornaban con porches sombreados donde la brisa marina llevaba el aroma de las rosas como una caricia. Dentro de cada casa había una habitación con un globo terráqueo, un telescopio y paredes llenas de libros en muchos idiomas. A mediodía, sus moradores consumían una comida de 6 platos, cada uno de ellos con manjares variados y servidos en resplandecientes fuentes de plata de varias generaciones de antigüedad. La conversación era la salsa de la comida, el ingenio, su especie preferida. Este era el mundo que Scarlett O'Hara, ayer belleza de un condado rural en las tierras fronterizas del norte de Georgia, pretendía ahora conquistar, armada solamente de energía, obstinación y una espantosa necesidad. El tiempo apremiaba. Durante más de un siglo, los charlestonianos se habían hecho famosos por su hospitalidad. No era extraordinario recibir a un centenar de invitados, la mitad de los cuales solo eran conocidos por los anfitriones mediante cartas de presentación.
Durante la semana hípica, acontecimiento culminante de la temporada social, criadores de Inglaterra, Francia, Irlanda y España traían a menudo sus caballos con antelación para acostumbrarlos al clima y al agua. Los dueños se alojaban en las casas de sus competidores de Charleston. Sus caballos se traían también como invitados y ocupaban las cuadras junto a los de Charleston que correrían contra ellos. Era una ciudad de manos y corazones abiertos. Hasta que estalló la guerra. Adecuadamente, los primeros tiros de la guerra civil fueron disparados en Fort Sumter, en el puerto de Charleston. Esta ciudad fue, para la mayor parte del mundo, símbolo del misterioso, musgoso y perfumado sur, y también para los charlestonianos. Y para el norte, la orgullosa y arrogante Charleston era un estribillo en los periódicos de Nueva York y de Boston. Los oficiales de la Unión estaban resueltos a destruir la florida y pintada ciudad vieja. Ante todo fue bloqueada la entrada del puerto. Más tarde, piezas de artillería emplazadas en islas próximas dispararon granadas contra las estrechas calles y las casas en un asedio que duró casi 600 días. Por último, llegó el ejército de Sherman con sus antorchas para incendiar las casas de las plantaciones a orillas del río. Cuando las tropas de la Unión entraron para ocupar la ciudad confiscada, se encontraron con unas desoladas ruinas. En las calles crecían hierbajos que habían invadido asimismo los jardines de las casas sin ventanas, de tejados hundidos y fachadas estropeadas por los proyectiles. También se encontraron con una población diezmada que se había vuelto tan orgullosa y arrogante como decían los norteños. Los forasteros ya no eran bien recibidos en Charleston. Sus habitantes repararon lo mejor que pudieron los techos y ventanas y cerraron sus puertas. Restablecieron entre ellos sus alegres costumbres. Se reunían para bailar en salones saqueados donde brindaban por el sur con agua servida en copas rotas y pegadas. Llamaban fiestas del hambre a sus reuniones y se reían. Los días del champán francés en copas altas de cristal podían haber quedado atrás, pero ellos seguían siendo charlestonianos. Habían perdido sus bienes, pero poseían casi 2 siglos de tradición y estilo compartidos. Nadie podía quitárselos. La guerra había terminado, no obstante, no habían sido derrotados. Nunca lo serían, por más que hicieran los malditos yanquis, nunca, mientras permaneciesen unidos y mantuviesen a todos los demás fuera de su círculo cerrado. La ocupación militar y los ultrajes de la reconstrucción pusieron a prueba su temple, pero se mantuvieron firmes, uno a uno. Los otros estados de la Confederación fueron readmitidos en la Unión y sus gobiernos estatales restablecidos para su población. Pero después de terminar la guerra, soldados armados patrullaban por las viejas calles, imponiendo el toque de queda. Reglamentos que cambiaban constantemente lo determinaban todo, desde el precio del papel a las licencias para los matrimonios y los entierros. Charleston se convirtió cada vez más en un desecho por fuera, pero siguió todavía más firme en la resolución de conservar los antiguos estilos de vida. Renació el cotillón de los solteros, pues una nueva generación llenó los vacíos causados por las carnicerías de Boone Run, Atientan y Chancellorsville. Después de sus horas de trabajo como dependientes y obreros, los antiguos dueños de las plantaciones tomaban los tranvías o iban andando hasta las afueras de la ciudad para reconstruir la pista oval de más de 3 kilómetros del hipódromo de Charleston y plantar allí la hierba comprada con óbolos de las viudas en las tierras fangosas empapadas en sangre que la rodeaban. Poco a poco, a través de símbolos y centímetros, iban recobrando los charlestonianos la esencia de su amado mundo partido, pero no había sitio para nadie que no fuese de allí. Continuará.